Otra de las pandemias silenciosas que vamos a tratar en el día de hoy será la depresión en el anciano. Y en la vejez, con mucha frecuencia, se presentan de manera simultánea algunas enfermedades que presentan múltiples causas. Por lo tanto, esas enfermedades en esa etapa de la vida adquieren manifestaciones clínicas distintas debido a su complejidad, dura más tiempo a veces en manifestarse y eso entonces como consecuencia va a tener un daño irreversible que va a afectar la funcionalidad del paciente. Cuando se presenta un trastorno psiquiátrico, va a alterar la capacidad de las personas para mantener su independencia y esto puede ser menospreciado y con frecuencia se pasa por alto. Con frecuencia, la depresión en la anciano no se detecta, siendo este un padecimiento tratable, y al no ser diagnosticado o tratado, ocasiona sufrimiento y discapacidad en el paciente, pero también así va a provocar afectación también en los familiares. Entonces, hay otro motivo por el cual esta entidad se pasa inadvertida, y es porque muchas personas tienen el pensamiento o consideran que el estar triste es propio del envejecimiento y no lo consideran como una patología. Y déjeme decir algo, estar triste no es parte de envejecer. Un paciente o una persona adulta mayor, porque sea adulto mayor, a la redundancia, no necesariamente debe estar triste. Entonces, si en algunos casos lo presenta, debemos buscarle causa. Entonces, conozcan que la depresión es una enfermedad que va a alterar de manera intensa los sentimientos y los pensamientos. Entonces, hoy lo vamos a hacer un poco diferente y voy a presentar un caso de un paciente que me presentó. Entonces, con la historia de ese paciente vamos a ir detallando sus síntomas, el origen de sus síntomas y también los factores de riesgo que lo llevaron a este cuadro depresivo. Entonces, vamos a ver este paciente le vamos a poner el nombre del varón. Usted le puede poner el nombre que usted desee, si se siente identificado, o si un familiar lo está padeciendo. Entonces, la historia comienza de esta forma. Este paciente, varón de 76 años, acude a consulta presentando un cuadro de ansioso depresivo de 2 meses de evolución. El paciente es viudo desde hace más de 10 años y vive con sus hijos, con uno de sus hijos. Este paciente también está jubilado en la actualidad y la mayor parte de su tiempo se le dedicó a la agricultura. Tuvo 3 hijos, y de ahí tuvo entonces 5 nietos y cuenta con un buen soporte familiar. Ahora bien, entre sus antecedentes médicos, el varón sufre de la presión arterial y esto lo ha llevado a hipertrofia ventricular izquierda, o sea que tiene el corazón, la parte del corazón izquierdo un poco aumentada de tamaño, tiene dislipidemia, o sea, tiene aumento del colesterol y también tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Importante que él no tiene un cuadro con antecedente psiquiátrico de interés y no toma ningún psicofármaco en la actualidad. Entonces, el caso es más largo, pero lo vamos a ir detallando por partes. Y hasta aquí entonces vamos a hacer la primera pausa y vamos a ver cuáles factores de riesgo tiene el varón o este paciente que lo va a conducir a depresión. Entonces, vamos a ir detallándolo. Conozcan que en la vejez ocurren cambios orgánicos importantes y particularmente en el cerebro, los cuales van a predisponer al adulto mayor a la depresión. Asimismo, en esa edad también suelen ocurrir pérdidas graves, por ejemplo, puede fallecer un familiar, o las amistades cercanas, el cónyuge, hay también por la falta de trabajo, su problema en la familia cambia y también en la sociedad, entre muchas cosas. Entonces, cuando pasan estas situaciones, los pacientes o los adultos mayores ponen en marcha un mecanismo de adaptación, pero cuando estos mecanismos no funcionan, entonces el paciente comienza a sentirse o a tener sentimientos de inferioridad. Entonces vamos a describir los factores de riesgo que te llevan a paciente a la depresión y lo vamos a ir detallando y vamos a ver cuál de estos factores de riesgo nuestro paciente tiene. Entonces vamos a comenzar con los factores socioculturales. Y el género es un factor
de riesgo muy importante para la depresión, con un riesgo en mujeres de 1.5 a 2 veces mayor que en el hombre. Entonces, al género femenino se le agrega otros factores de riesgo, como es el que sea viuda, el don está viudo de hace 10 años, es un factor de riesgo para él, que esté separada, divorciada, desempleada o que tenga bajo ingreso. También la jubilación, la pérdida del estatus económico y laboral, falta de oportunidades para continuar en un ambiente productivo. Entonces, estas situaciones pueden generar frustraciones y síntomas depresivos. Y lo común en estas situaciones que hacen los pacientes es que se aíslen y pierden el contacto con las amistades y los familiares. Entonces, nuestro paciente, el varón, de estos factores de riesgo socioculturales, tiene dos. El paciente, el varón ya se jubiló hace un tiempo y es viudo de hace 10 años. Pero también hay otras situaciones que pueden producir dificultades en el anciano, por ejemplo, la violencia, la discriminación, la barrera arquitectónica. Entonces, en estas situaciones, lo que hace el adulto mayor es que trata de evitar y lo que hace es que el paciente se tranque en su hogar. Y eso entonces traerá como consecuencia el aislamiento social y la poca interacción social. Entonces, esto le lleva en desventaja al paciente porque se ha comprobado que el apoyo social disminuye la depresión. Entonces, hay otros factores también, como los factores psicológicos, y aquí vamos a involucrar el tipo de personalidad que tuvo durante la vida. Y se ha estudiado que las personas con rasgos dominantes de carácter narcisista y obsesivo son proclives a síntomas depresivos en la vejez. El paciente que es narcisista, la persona que es narcisista, lleva una dependencia de los demás en quienes deposita las expectativas de gratificación y satisfacción de sus necesidades. Entonces, cuando ya ese personaje comienza a tener pérdidas, ese proveedor de bienes y aspectos, entonces esto va a ser vivido como una amenaza para su integridad psicológica. Pero por otro lado también recuerde que hay muchos adultos mayores, principalmente los varones, que lo más importante para ellos es ser teniendo una gran cantidad de dinero. Eso también pasa con las femeninas. Pero una parte de ello es en búsqueda, buscando medios para mantener la belleza física y la juventud y la salud. Pero recuerden algo importante, cuando llega a la vejez, entonces todo esto comienza a tambalear, toda la fantasía comienza a tambalear y eso va a hacer que el paciente comience a sentirse deprimido. Entonces, le digo algo de consejo. No se ponga en contra de la vejez, porque con la vejez no ha podido nadie. Lo que sí es bueno es que usted envejezca con una mente tranquila, que es lo más saludable que le puede suceder. Deje que esa belleza evolucione de forma natural. También hay otros factores neurobiológicos. Entonces, en estos casos se deben considerar, como ya mencioné, hay cambios que se producen en el cerebro que son propios de la vejez. Entre ellos, vamos a encontrar menos población neuronal en las regiones prefrontales y temporal también. Y también se van a encontrar disminución de la síntesis de algunos neurotransmisores y también de sus receptores. Y se ha demostrado que la enfermedad cerebrovascular contribuye a la patogenia de la depresión tardía. Entonces, el varón padece de algunas enfermedades que son factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, como ya se le mencioné, la hipertensión, la dislipidemia, que es la elevación del colesterol, y también el paciente sufre de enfermedad obstructiva crónica. Estas tres enfermedades, como ya lo mencionaba, son factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Y se han hecho estudios por neuroimagen donde se muestran zonas hiperdensa en sustancia blanca profunda que pueden ocasionar cambios en las estructuras cerebrales de los lóbulos frontales. Entonces, esto ha generado hipótesis sobre las personas ancianas que sufren depresión y le han puesto un subgrupo a este tipo de depresión y le han puesto depresión vascular.
sea que esa afectación por esas enfermedades del varón también lo predispone a que el paciente tenga depresión. Hay otros factores biológicos también, como los trastornos del humor, el dolor, la neoplasia, las enfermedades cardiovasculares, la polifarmacia también están relacionados con la depresión. Ahora,
en nuestro paciente. Y la fisiopatología de esta enfermedad se basa en tres neurotransmisores. Entre ellos está la noradrenalina, la serotonina y la dopamina, que son las responsables de la depresión. Hay muchos más, pero estos son los tres que con más frecuente están asociados a la depresión. Entonces vamos a comenzar con la serotonina y sus vías. Entonces, deben saber que la serotonina se sintetiza en la neurona del sistema nervioso central y las células enteropromafinas del intestino. Y interviene, como pueden ver en la imagen, interviene en muchas funciones. Entre ellas está regular el sueño, el apetito, el estado del ánimo, la presión arterial, la actividad motora, el deseo sexual y la regulación de algunas hormonas. Pero en la depresión se ha visto que esta síntesis y esta disponibilidad de la serotonina y en los circuitos neuronales están disminuidos. Entonces, estos síntomas se van a producir por el déficit de este neurotransmisor. Entonces, aquí pueden ver la ubicación donde se lo marco de forma circular, donde la serotonina se produce, y es a nivel encefálico, en los núcleos medial y dorsal del RAFE. Y entonces, como pueden ver, la parte roja es la vía serotoninérgica que se dirige a diferentes sitios del cerebro. Y el déficit de ese neurotransmisor en estos diferentes sitios que va a provocar los síntomas. Por ejemplo, en la corteza orbitofrontal está involucrado en los procesos de la toma de decisiones y de expectativas. Entonces, el déficit de serotonina en esta área va a producir un humor depresivo o el paciente va a estar con indecisión. Entonces, por eso que el varón, nuestro paciente, comenta que no tiene ánimo ni para pararse de la cama y que antes disfrutaba salir a pasear acompañado de sus hijos y sus nietos, pero ahora él no tiene ganas de hacerlo por el déficit de ese neurotransmisor en esta área. Pero vamos a seguir las otras vías que tiene. Por ejemplo, el córtex singular anterior es un núcleo muy importante que está relacionado con el proceso de la motivación, la expresión de las emociones y la memoria. Entonces vieron que el varón él no lo ha presentado, pero puede sentirse desmotivado y con sentimiento de culpa, además de que puede presentar ideas suicidas. Y recuerde que le mencioné que él ya tenía quejas cognitivas y que el paciente estaba teniendo fallo de memoria por el déficit de este neurotransmisor en esta área. El hipotálamo, como aquí le señalo, se encuentra también la mayor parte de las funciones del sistema nervioso autónomo como el hambre, y también influye en el estado del ánimo. Y recuerda que el varón refirió disminución del apetito, que perdió 10 kilos en los últimos 3 años y 5 kilos específicamente en los últimos 4 meses, a pesar de que él hacía un esfuerzo para ingerir la comida. Pero como le mencioné, en algunos pacientes también este paciente puede presentar, o sea, comer más de la cuenta y llevarlo a engordar. Además, también que el varón perdió el deseo también de salir a pasear con los hijos y los nietos. Entonces, estos síntomas, como ya le había explicado, se deben al déficit de este neurotransmisor en esta área. Entonces, vamos a ir con las otras áreas. Por ejemplo, esta área que es la formación reticular, que es la que mantiene el equilibrio del sueño y vigilia en el caso de nuestro paciente, ese déficit de la serotonina ha sufrido el don insomnio persistente, pero también puede presentar hiperinsomnio. Pero el don cree que es porque, como él está fatigado y no está durmiendo en la noche, entonces esa es la causa. Pero en realidad es porque hay un déficit en esta área. También en el cuerpo estriado, que interviene en la modulación de los movimientos. Aquí, por el déficit de este neurotransmisor, el paciente se va a sentir con fatiga y con falta de energía. Pero él cree que esa falta es porque él no ha podido dormir en la noche y hace que en la mañana él esté somnoliento y cansado la mayor parte del día. Pero también puede presentar, si el déficit en esta área puede presentar el envejecimiento psicomotor o del contrario también puede presentar agitación. Y todo esto es porque hay una disminución de la serotonina en esta parte. Entonces sí, los síntomas que está presentando el varón tienen un origen. También
en la médula espinal, que es la vía de conducción de los impulsos, tanto motores como sensitivos, entre el cerebro y el organismo. Su asta dorsal, que es el principal lugar donde está la interacción de la sensación dolorosa, la disminución de de la concentración del neurotransmisor va a disminuir el umbral de percepción, lo que se va a traducir entonces a dolor de cabeza persistente. Y el varón pensó que era el tratamiento que le estaba provocando estos síntomas. Y pudo ser que el medicamento le estuvo produciendo estos síntomas, pero también él tenía una condición que era que le estaba provocando estos síntomas también. Además de que en esta área también se presentan los síntomas somáticos, como él estaba presentando la hiperventilación, dolores abdominales, la mala digestión, y todo esto por la causa de es bueno que conozcan también la de la noradrenalina. La noradrenalina es uno de los que tiene mayor importancia en la génesis de la depresión. Y al igual que la serotonina se encuentra en déficit en estos pacientes. Y muchas de estas funciones de la serotonina también la tiene la noradrenalina. Entre ellas está la regulación del sueño, el hambre, el estado del ánimo. También promueve el impulso y la motivación, además de tener una atención sostenida. Y como pueden ver en esta imagen, el lugar donde se crea la mayor parte de la noradrenalina se encuentra en el lóbulo cerebral, que está situado en el tronco cerebral. Si se fijan, la área que inervan prácticamente es la misma que la vía serotoninérgica, pero como pueden ver entonces, el déficit de la noradrenalina va a producir los mismos síntomas que ya le mencioné por la vía serotoninérgica, como son el insomnio, la pérdida del apetito, la alteración motora y la idea suicida. Pero entonces, una de las diferencias que se puede notar aquí es que surge una vía también al cerebelo, que es el que controla el flujo de la información entre la corteza y el aparato locomotor. Entonces, si su actividad está disminuida, el varón entonces va a comenzar a sufrir de enlentecimiento al realizar cualquier tipo de movimiento. Y por último, la dopamina, que también es uno de los transmisores eh, que se produce en la génesis de la depresión. Como pueden ver, aquí en la vía dopaminérgica, la dopamina actúa en los ganglios basales y su disminución va a producir los mismos síntomas que un paciente que presenta la enfermedad de Parkinson. Entonces, cuando este neurotransmisor está disminuido, el varón entonces va a presentar movimientos agitados, va a presentar incapacidad para experimentar placer, fatiga, cansancio mental, además de cansancio físico y también va a tener falta de decisión. Entonces, ¿qué pasó con el varón? Que el varón se le colocó otro medicamento que actuaba inhibiendo la recaptación de estos neurotransmisores, así aumentaba la cantidad disponible tanto de serotonina y noradrenalina, y su cuadro de depresión mejoró. Entonces, siempre es bueno que ustedes, cuidadores y familiares, le pregunten al adulto mayor su estado de ánimo y no considerar que la pérdida del interés o de las cosas que anteriormente le gustaban, por ejemplo, que le gustaba la televisión, la música, que le gustaba leer, que le gustaba chismear, que siempre llamaba a su hijo para saber cómo estaba, para verlo, que le gustaba bailar, que siempre tú lo veías pinchando el celular y ahora lo que está haciendo es que la mayor parte del tiempo le está pasando acostado.
o tú ves que el paciente cuando va a pararse lo hace con el envejecimiento, cuando va a hacer cualquier cosa lo va a hacer con un poquito de sin ánimo y con un poco de déficit motor. Entonces, ese tipo de cosas no van con el envejecimiento, o sea, no son síntomas o signos que van a ir acompañados del envejecimiento. Nada de esto está relacionado con envejecer. Entonces, siempre es bueno que usted le pregunte. Y si usted nota algún cambio de estos síntomas que ya le mencioné o cumple con alguno de los criterios que ya discutimos, entonces es bueno que lo lleve a la consulta, porque ya ellos hicieron mucho por nosotros y ahora nos toca a nosotros hacer lo que podamos por ellos.